sintiendo como con cada paso que doy voy yendo más y más profundo, profundo, más abajo, más atrás, atrás. Uno, estoy allí. Todo lo que más abajo he podido llegar o he podido subir, depende de lo que he visto. Y estando allí, yo le voy a preguntar directamente a tu alma, ¿qué es lo que está manifestando? ¿Qué es lo que necesita trabajar? Y vos me vas a ir relatando de a poquito qué percibís, qué sucede, si es de día, si es de noche, qué está sucediendo. ¿Cómo es allí donde estás? ¿Qué hay? Oscuro. Sí, es oscuro. Y tengo miedo. ¿Da miedo? Eso, sentí ese miedo. Sentilo. Sentí ese miedo. Permitite sentirlo para ir sanándolo. ¿En qué parte del cuerpo se siente el miedo? Todo. Ajá, bien, sentí el miedo en todo el cuerpo. Bien, sentí todo eso. Y fíjate bien, hace frío, hace calor, ¿cómo es ahí? Siente frío. Eso, sentí ese frío. Eso es. ¿Mucho frío? Más o menos. Eso es. Sentí ese más o menos frío, sentilo. Eso es. Y fíjate bien una cosa, fíjate cómo sos vos ahí. ¿Sos hombre o sos mujer? Fíjate bien. Hombre. Eso es. Muy bien. Fíjate un poquito a ver si podés ver que llevas puesto o no llevas puesto nada en los pies. Fíjate. ¿Llevas puesto algo o nada? ¿Qué ves? Tu alma sabe. ¿Cuesta? Sí. Ujú. Y cuando vas bajando hacia los pies y tratas de mirar los pies, ¿qué tenés puesto arriba? ¿Cómo estás vestido? A ver si lo ves. Pantalón. Sí. Pantalón. Marrón.
Sí. Un zapato. Zapatos. Zapato. Eh, bien. Y por lo que tenés puesto, ¿qué idea te da de qué año es ahí? A ver si te puedes dar cuenta. Si no lo podés ver todo entero, me lo deletreás. Suponete 1948. A veces no se puede ver, a veces se puede ver o darse cuenta. Un pueblo. Un pueblo. ¿Es un pueblo? Sí. Bien. ¿Cómo es ese pueblo? Contame, ¿qué ves? ¿Cómo es? Calle de tierra. Sí, calle de tierra. Casas de madera. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más ves? Caballos. Caballos, sí. ¿Qué más? Un olor. Ajá. Bien. ¿Y cómo se siente el lugar? ¿Es agradable, no agradable? ¿Cómo se siente? Tranquilo. Tranquilo, eso es bien. Y fíjate, ¿qué estás haciendo vos allí ahora, en ese lugar? ¿Qué haces? Camino. Eso, sentí cómo caminas, sentí cómo caminas. Eso, en la planta de los pies vas caminando, se mueven tus piernas. Muy bien. ¿Y hacia dónde te dirigís? ¿Hacia dónde vas? Al bar. Al bar. Eso es. Muy bien. ¿Y a qué se debe que estés yendo al bar? ¿Qué estás buscando hacer? A tomar. Eso, a tomar. Muy bien. Bien. Fíjate cuando vas llegando al bar, contame cómo es la entrada. ¿Qué ves? Hay gente tomando. Sí. Hay gente tomando, sí. Unas damas. Ajá.
hay gente jugando póker. Sí. ¿Y hacia dónde te dirigís vos? ¿Del lugar? ¿Vas a encontrarte con alguien o estás solo? Estoy solo. Ajá, bien. ¿Y qué haces? Contame. Voy a la barra. Sí. ¿Y qué sentís ahí cuando vas a la barra? ¿Por qué vas? ¿Pasa algo o simplemente vas a tomar? Voy a tomar. Bien. Bien, y entonces fíjate allí si, ya que vas a tomar y tenés un momento para estar relajados, fíjate si te acordás cuál es tu nombre. El primero que aparezca es tu nombre, ¿eh? No hay que andar hurgando nada. Fíjate, lo primero que aparezca, si aparece algo. Chef, Jack. chef, Jack. chef, chef, Muy bien. Jack. chef, Jeff. chef. Ok. Muy bien, Jeff. Contame, ¿qué te está pasando que vas a tomar ahí? ¿Te pasa algo? ¿O solo tomás? ¿Estás triste por algo? ¿Estás contento por algo? Contame. Como una rutina. Ajá. Bien. Voy como rutina, ok. Bien. Y contame si te das cuenta, ¿en qué país estás, Jeff? ¿Dónde es esto? ¿Recordás? Colonia, una colonia británica. Ajá. Bien, una colonia británica. Muy bien, perfecto. Bueno, seguí, adelántate un poquito más, a ver qué más va pasando, qué pasa con vos, si tenés familia, si no tenés familia. Adelantate un poquito más en la experiencia de esa vida, hacia adelante. Y anda contándome qué va pasando. Tomo mucho. Eso es, tomo mucho. Eso es. Sentí como tomás mucho, sentí. ¿Qué más sucede? Soy muy violento. Ujú. ¿Qué te referís con medio lento? Cuando estoy borracho, soy muy violento. Ajá. Soy muy violento cuando estoy borracho. Eso es. ¿Y ahora estás muy borracho? Sí, Eso, sentí como estás muy borracho. Sentilo. Y contame qué sentís cuando estás borracho. ¿Qué te pasa en el cuerpo?
Estoy mareado. Eso, sentí como estás mareado, sentilo, sentilo. ¿Qué más? ¿Qué sentís en ese momento? Gana que no me moleste. Eso, sentí esas ganas de que no te moleste, ¿eh? ¿Sí? ¿Y qué pensás allí? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿De qué te acordás? Estoy enojado. Eso, estoy enojado. ¿Con quién estás enojado? ¿O con qué? Con la gente. Eso, con la gente. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho la gente? No me caen bien. ¿No te cae bien nadie? No. Eso, sentí eso, como que no te cae bien nadie y estás enojado con la gente. Eso, sentí eso. Bien, seguí contándome qué más pasa. Se ríen. Ujú. ¿Que los que están ahí en el bar? Sí. Eso, ¿por qué se ríen? Porque estoy muy borracho. Ajá. Ujú. Bien. ¿Y qué te causa eso? Enojo. Eso, sentí ese enojo, sentílo. Sentí como te causa enojo. Pero ellos se ríen. Ujú. Sí, se ríen, sentí como se ríen. Se ríen de vos porque estás muy borracho. Sí. Eso es. Sentilo. ¿Y qué sucede? ¿Qué haces? Quiero pegar. Eso, sentí eso como que querés pegar, sentí. Y contame qué haces. Los insulto. Eso es, eso es. Eso es, sentí en tu interior cómo los insultás, sentilo. Lo que les decís, sentilo. Eso es. ¿Y qué va pasando? Contame. Me empiezan a enojar. Ajá, sí. ¿Se empiezan a enojar los otros? Sí. Ajá. ¿Conoces a alguien de esos que están allí? Fíjate bien las caras. Hacé como si detenieras la imagen y andá mirando las caras. A ver si conoces a alguien de allí, o el que más mal te cae, o con el que te vas a enfrentar. Si te enfrentas, fíjate. ¿Identificás a alguien o a otros? ¿A uno más? La dama que se ríe. ¿Quién? La dama que se ríe. Ajá. ¿Quién es? ¿La conoces ahí? Mi cuñada. Ujú. Bien. ¿Es tu cuñada en vida actual o en esa vida? En vida actual. Ujú. ¿Cómo se llama? Valeria. Eso es. Bien. ¿Y está allí? Sí. Bien. ¿Y qué pasa con ella? Me empuja. Eso, sentí cómo te empuja. ¿En qué parte del cuerpo te empuja? Me empuja la espalda. Me empuja. Eso, sentí cómo te empuja, sentí.
Ujú. ¿Y ella siempre se la agarra con vos? Se está divirtiendo conmigo. Eso, sentí como se está divirtiendo con vos. Sí. ¿Y siempre te hace eso cada vez que te emborrachás? ¿O es la primera vez? Siempre. Eso es. ¿Qué tiene que ver con vos allí en esa vida? ¿Es alguien tuyo? ¿Es alguien que, con el cual estás vinculado o es cualquiera que está ahí? Es una dama de compañía. Ajá, bien. Está con las amigas también. Ajá, bien. Sí, ¿qué más pasa? Yo me enojo. Eso es, sí. Sí, Y se levantan los que están jugando póker. sí. Porque los insulto. Ujú, Me quieren pegar. ujú, sí, Les pateo la mesa. eso. Sentí como pateas la mesa y qué más. Estás allí. ¿Qué más sucede? Les tiro las cosas. Eso es. ¿Cómo reaccionan ellos? Me agarran de los brazos. Eso es, sí. ¿Qué más? Me, me sacan. Eso es. Sentí cómo te sacan. ¿Y cómo te sacan? Contame. Enojado. Eso es. ¿Y qué hacen con vos? Me pega. Eso, sentí cómo te pegan. ¿Dónde te pegan? La panza en la cara. Eso es. Sentilo. Sentí los golpes. ¿Qué más sucede? Seguí. Me pegan mucho. Eso, sentí cómo te pegan mucho. Eso. Mm, sí. Me quedo todo dolorido, tirado. Eso. ¿Estás en el suelo tirado? Sí. Eso. Sentí cómo estás en el suelo tirado. ¿Qué más sucede? La gente se ríe. Ujú. La gente se ríe, sí. Toda la gente que está alrededor se ríe. Sí. Eso, sentí como se ríe toda la gente que está alrededor. Eso es. ¿Qué dice la gente que está alrededor? Borracho. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más te dicen? Parásito. Extraño. Eso es. ¿Y qué te hace sentir todo eso que te dicen a vos? Bronca. Eso, sentí esa bronca. Eso es. Eso es. Sentí esa bronca por todo lo que te dice todo. ¿Hay mucha gente alrededor? Sí. Eso. ¿Y la gente que hace? ¿Alienta a los que te pegaron o no? O sí, alienta la cosa. Sí. Eso es. Eso es. ¿Te da miedo en algún momento? ¿Te pone nervioso o no?
toda esa situación? Tengo bronca y les tengo miedo. Eso, sentí esa bronca y ese miedo. Sentir. Pero casi que no podés levantarte. Sí, Es me como duele que, todo. es como que estás expuesto ahí, no podés zafar de eso, digamos. No, Eso, sentí como no podés zafar de eso. Es como una condena social, ¿no? sí, ¿Ya te ha pasado otras veces eso? Fue la primera vez. la primera vez. Bien, eso es. ¿Y la gente sigue gritándote cosas? Sí, pero me deja. ¿Te dejan ahí? Sí. Ajá. ¿Y qué hace la gente? Como que siempre hago lo mismo. Ajá, claro. ¿Y qué hace la gente? ¿Estás tirado allí? ¿Te dejan allí? ¿No podés ni moverte? ¿Y qué pasa alrededor? Fíjate, contame. Me ignora. Eso es, me ignora. ¿Qué te produce eso a vos? Bronca. Eso, sentí esa bronca. Sentí eso. Sí, ¿qué más sucede? ¿Cómo sigue esto? Trato de irme a mi casa. Ujú, sí, sí. ¿Volvés a tu casa? Sí. ¿Y qué hay en tu casa? ¿Vivís solo o vivís con alguien? Está mi señora. Ujú. ¿Y qué sucede con ella? ¿Cómo te trata? Se enoja. Ajá. ¿Se da cuenta cuando llegas de cómo estás? Sí. Ujú. ¿Qué te dice? ¿Te reprocha? ¿Qué te dice? Me repite de vuelta lo mismo. Ah, te repite el mensaje que te daba la gente. Sí. Claro. ¿Qué dice ese mensaje? Que no me valoro. Ujú. Claro. Eso, que no me valoro. ¿Qué más te dice? Me cura. ¿Cómo? ¿Eh? Me cura. Ajá. Bien, ¿y te quedas allí en la casa? Sí. Bien. Hasta aquí, de todo lo que me has contado. ¿Cuál es el momento más traumático de esta experiencia? Cuando me golpean. Eso es. Muy bien. Cuando me golpean. Y fíjate una cosa. Fíjate. Cuando te golpean, que estás borracho y todo lo que me contaste que está pasando. ¿Cuáles son tus reacciones físicas? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? En dos palabras. Estás ahí. ¿Qué le pasa a tu cuerpo? Me duele.
Eso, muy bien, me duele. Y cuando te golpean y te duele, ¿cuáles son tus reacciones emocionales? ¿Qué sentís ante los golpes y ante lo que te dicen? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Contame. ¿Cuáles son esas reacciones emocionales? ¿Cuáles son tus emociones allí? Triste. Eso, sentí esta tristeza. Y cuando te golpean y te dicen todo lo que te dicen y te duele el cuerpo y te sentís triste, ¿cuáles son tus reacciones mentales? ¿Qué pensás ahí en ese momento? Me siento humillado. Eso es. Me siento humillado. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Perfecto. Bien, y fíjate bien, todo esto que me estás relatando, ¿sí? Todo esto de que cuando te golpearon y te dijeron todo lo que te dijeron, ¿sí? Cuando te dolía el cuerpo, te sentías triste y pensabas que te sentías humillado. Todo esto, ¿cómo te está afectando en tu vida como Ramón? ¿Qué te hace hacer? ¿Qué te provoca? Baja autoestima. Eso es. ¿Y qué te impide hacer todo esto? No sé. Bien. Y si supieras qué crees que te impide hacer todo esto que te pasó, ¿se te ocurre algo? Me siento triste. Bien, bien, perfecto. Muy bien, ahora voy a contar de 1 a 3 y a la cuenta de 3 vas a estar nuevamente en el bar, en ese momento donde estás tomando y cada vez te vas poniendo más borracho y empieza a suceder todo lo que me contaste. Y empezás a decir que que te empiezas a insultar a los que están allí, ellos se ríen de vos, todo eso que me fuiste contando y sentís después que te duele el cuerpo, que estás triste, que te sentís humillado. Momentos antes de que empiece todo eso. Y vas a dejar que tu cuerpo haga todo lo necesario para terminar con esas sensaciones para siempre. ¿Sí? 1, 2, 3. Estás allí. Contame cómo está pasando todo ese episodio. Paso a paso. Pido whisky. Sí. Pido whisky. Sí. Tomo. Sí. Los escucho hablar. Sí.
Las damas vienen a molestarme. Ujú. Se burlan porque yo no quiero. Ajá, Me invitan a jugar póker. sí, Les digo que no. sí. Insisten. Ujú. Les digo que no. Sí. Y se burlan. Eso, sentí como seguro. ¿En qué te hace sentir eso? Me enojo. Eso, sentí ese enojo. ¿Qué pasa especialmente con la que reconoces de esta vida? ¿Qué pasa con ella ahí especialmente? Me ofrece un servicio. Ajá, bien. Y, Le digo que no. ajá, Se ríe de mi hombría. ajá, Me enojo. Me enojo. claro. Seguí. ¿Qué más? ¿Qué más pasa? Se ríe con sus amigas. Sí, se ríe con sus amigas. Seguí. ¿Qué más? Me enojo. Ujú, sí, sentí ese enojo. Sentílo. ¿Qué más? Seguí. Estás ahí. ¿Qué más? Lo de la mesa me arrojan cosas. Eso es. Te arrojan cosas lo de la mesa. Sí. Seguí. El cantinero me da Sí. más whisky. Eso. El cantinero te da más whisky. Sí. Seguí. A propósito, para que me emborrache. Eso, a propósito, para que te emborraches. Muy bien. Seguí. ¿Qué más? Me agarran como una diversión. Ujú. ¿Se burlan de vos? Sí. Eso, sentí como se burlan de vos. Sentilo. ¿Qué más? ¿Qué más sucede? Me enojo y le empiezo a decir cosas. Eso es. ¿Qué les decís? Que son una mierda. Eso, de nuevo. ¿Qué son qué? Que son una mierda. Eso, muy bien. Muy bien. ¿Y qué te dicen ellos? Que soy un gusano. Ujú. Bien, seguí. ¿Qué más? ¿Qué te hace sentir todo eso? Me enojo. Eso. Seguí. Seguí. ¿Qué más? Me quiero ir. Eso. ¿Y qué pasa? ¿Puedes irte o no? Sí, pero no me quiero ir como cobarde. Ajá. Ujú. ¿Y entonces qué pasa? Aguanto. Eso. Aguantás y ¿qué provoca eso? Más bronca. Eso es. ¿Y en la gente qué provoca? Se ríen. Ujú. Sentí, míralos cómo se ríen de vos. Eso es. Se ríen de vos. Mirá, míralos. ¿Y qué más pasa? Me da ganas de pegarles a todos. Eso, sentí esas ganas de pegarles a todos. Sentila.
¿Qué pasa con tu cuerpo ahí? ¿Cómo lo sentís ya? mareado. Eso, sentí ese mareo. Eso es. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Sí, ¿qué más? Quiero que pare. Ajá. ¿Querés que paren? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Paran? No, Ajá. ¿Qué hacen? me molesta más. Eso, sentí cómo te molestan más. Sentilo. Sentí profundamente lo que te causa, eso que te dicen, lo que hacen, cómo se mueven alrededor tuyo. Y seguí. ¿Qué más hacen? Me molestan porque soy tranquilo Eso es. Te molestan porque sos tranquilo. y vivo lejos, Ujú, lejos del pueblo. claro. Eso es. ¿Qué más pasa? Seguí. No les caigo bien. Eso no les caigo bien. Sí. ¿Tiene alguna justificación por la cual no les caes bien? ¿Pasó algo alguna vez? Pues soy tranquilo. Ajá, bien. Te juzgan entonces. Claro. Seguí. ¿Qué más? ¿Qué más pasa? Seguí. Me enojo. Ujú, sí. Me molesta cuando me empuja. Ujú, sentí cómo te empuja. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué hace mientras te empuja? Me tratan de idiota. Eso es. Me tratan de idiota. Sí. ¿Qué más? Yo les grito Eso es. y les tiro las cosas. Ajá. Bien. ¿Y cómo reaccionan? Me quieren pegar. Ujú. ¿Y qué haces vos? Yo los provoco más todavía. Ajá. ¿Qué sucede? Lo hago porque quiero que termine. Ujú. ¿Y termina? Y me sacan afuera. Ujú. Y me golpean. Eso, sentí cómo te golpean. Te sacan afuera, te golpean y sentí, empezás a sentir cómo te duele, cómo te empezás a sentir triste, te sentís humillado. Sentí todo eso, sentí cómo te golpean. ¿Y qué pasa cuando te golpean? ¿Qué pasa con la gente de alrededor? Algunos miran, Ajá. otros se ríen. Ujú. ¿Qué te dicen? Borracho, Ujú. sano. Bien, seguí. ¿Qué más? Sentí todo eso, sentí lo que sentís con todo eso. Estoy muy enojado. Eso, estoy muy enojado.
Bien. Sí, ¿qué más pasa? Me quiero ir. Eso es, me quiero ir, sí. ¿Qué más? Me duele todo. Eso, sentí como te duele todo, sentilo. Sí, ¿qué más? ¿Cómo haces para irte de ahí? Busco mi caballo. Ujú, bien. ¿Y la gente qué hace? Me ignora. Ujú. ¿Nadie te ayudó? No. Claro. Bien, seguí, ¿qué más? Me subo al caballo. Sí, Me voy. Voy a mi casa. sí. ¿Qué pasa cuando llegas a casa? Me ve mi señora. Sí, ¿qué sucede? Se enoja. Ujú. Se enoja y ¿qué hace? Me repite otra vez. Sí. ¿Qué te repite otra vez? Otra vez borracho. Bien. Sentí. ¿Qué te hace sentir que te vuelvan a repetir eso? Sentir interiormente. Triste. Eso. Triste. Muy bien. Triste, nadie te ayudó, se burlaron de vos, te miraban como espectadores alrededor tuyo y nadie hizo nada. Sentí todo eso. Bien, ahora voy a contar a tres y a la cuenta de tres vas a estar momentos antes de la muerte en esa vida. Momentos antes de tu muerte en esa vida. Uno, dos y tres. Contame, ¿cómo es la muerte en esa vida? ¿Qué sucede? Estás ahí. Estoy muy enfermo. Ujú. Estoy muy enfermo, sí. ¿Qué más? ¿Qué más sucede? Me duele todo el cuerpo. Ajá. Sentí como te duele todo el cuerpo. ¿Qué más? Como si tuviera fiebre. Eso es como si tuviera fiebre. Sí, sí. Contame qué va pasando, paso a paso. ¿Qué pasa con tus pulmones, con tu corazón, con tus piernas? ¿Qué va pasando con todo eso? Me voy sintiendo débil. Eso, sentí cómo te vas sintiendo débil. Sentí, ¿no? ¿Qué más?
¿Qué más sucede con el resto del cuerpo? No, no, frío. Eso, sentí ese frío, sentilo. Eso, avanza un poquito más, avanza un poquito más. Casi, casi hasta el momento de morir. ¿Estás allí? Sí, Bien, fíjate antes de que se produzca la muerte, fíjate cuál fue el último pensamiento de ese cerebro en esa vida. ¿Qué fue lo último que pensaste antes de morir? Si lo recordás. triste. Es triste. Muy bien. Bien, seguí, avanzá hasta el momento en que morís. Fíjate bien, ¿cómo está ese cuerpo? ¿Está vivo o está muerto? Avanzá hasta el momento de morir. Y decime, ¿cómo está ese cuerpo? ¿Está vivo o está muerto? Siento como que flota. Eso es. ¿Eso quiere decir que estás fuera del cuerpo? Sí, ¿Y qué te pasa cuando ves a tu cuerpo allí? raro. Ujú, muy bien. Bien, fíjate si podés darte cuenta por dónde salió tu alma de ese cuerpo. Me levanté, ¿Por dónde? me levanté. Ajá. ¿Cómo es eso? Me levanté. A ver, contame. Sentí la sensación de flotar y me levanté. Ajá. Bien. O sea, estaba tu cuerpo tendido, vos sentiste la sensación de flotar y te levantaste y como que saliste del cuerpo cuando te levantaste. ¿Es Sí, así? Ajá. sí. Bien, muy bien. Perfecto. Bien, vamos a ver una cosita antes de seguir. Fíjate si necesitas para estar íntegra tu alma, esa fracción de tu alma que estaba atrapada en este hecho traumático, si queda algo en el cuerpo que vos puedas tomar e incorporarlo a ese ser que está fuera del cuerpo. A ver si quedó algo o no quedó nada en el cuerpo tuyo, del alma que animaba ese cuerpo. Tristeza. Ajá, bien. ¿Pero algo del alma quedó en el cuerpo? No, Bien. ¿Esa tristeza dónde está? ¿En el cuerpo o está en vos en el espíritu? en el cuerpo. Bien, ok, perfecto. Bien, fíjate antes de seguir, si necesitas pedirle energía a alguien de esa vida que te la sacó y que necesitas recuperar,
para estar íntegro y poder ir a la luz esa fracción de tu alma atrapada en ese hecho traumático. Fíjate. ¿Necesitas reclamar la energía a alguien? A las damas. A las damas, muy bien. Entonces, ¿alguna en especial o a todas? No, a esa, Ajá, la que me provocaba. bien, bien. Entonces, vamos a pedirle al universo que nos conceda la gracia de que pueda aparecer ahí con vos la representación de esa alma en esa vida, con el vínculo que tenía con vos, para que vos le puedas reclamar la energía que te quitó burlándose y haciéndote lo que te hizo. Fíjate qué va sucediendo y me lo comentás, a ver qué pasa. ¿Qué sucede? ¿Aparece? Sí, Eso, entonces reclamale, exigile que te devuelva la energía que te quitó mediante las acciones que realizó para con vos. Es decir, la burla, los empujones, el reírse de vos. Decirle, devolveme la energía que me quitaste y contame qué hace. me la devuelve. Eso es. ¿Qué pasa con su rostro cuando te devuelve la energía? ¿Cambió del principio que se presentó ahora? ¿Te dice algo? ¿Te explica algo? Arrepentida. Bien, perfecto. Bien. Entonces le agradecemos al universo que nos haya podido conceder esta gracia. La despedimos a ella. Y fíjate una cosa más. Fíjate si vos necesitas devolverle energía a alguien de esa vida que vos le quitaste. Sí, ¿A quién? a mi señor. Eso es. Bien, entonces vamos a pedirle nuevamente al universo que nos conceda la gracia de que se haga presente la representación álmica de esa que fue tu mujer en esa vida, para que le puedas devolver la energía que le quitaste con tu comportamiento, ¿no? Seguramente con esas cosas que le hiciste pasar. Bien, contame a ver qué sucede. Ahí está, acá está. Eso es. Ofrecele devolverle esa energía, explícale. Si querés puedes hacerlo interiormente, si querés hacerlo hablando, como vos elijas. Y decime cuando hayas terminado. María, ¿María se llama? Mario, Ajá, Mario. te devuelvo tu energía. Te Eso, pido perdón. eso es muy bien, muy bien. Y fíjate, mírala a los ojos a Mario. ¿Tenés ubicada su mirada? Ujú. ¿Te recuerda a alguien de esta vida?
¿O no? Era mi papá. Ajá. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Satisfecho entonces con haberle devuelto la energía? Sí. Bien, entonces vamos a agradecerle a Mariú, a esa alma que estuvo con vos siendo tu pareja, ¿m? Por haberse presentado y haber podido equilibrar esto que le debías, ¿sí? Y entonces ahora te voy a pedir que te desenfoques totalmente de todo eso, de tu cuerpo, de la experiencia, mires hacia arriba y comiences a elevarte hacia la luz. Ahora podés alejarte totalmente de allí, tomando conciencia de que ese cuerpo ya murió y al morir ese cuerpo terminaron todos los hechos de esa vida, terminó esa experiencia, ya terminaron todas esas sensaciones y emociones. Nada de eso ya te pertenece. Te vas a desvincular totalmente de todo eso para siempre. Eso es ya pasado y ya no estás allí. Ya todo eso terminó. Así que levanta hacia la luz y anda contándome qué sucede mientras que te elevas. Siente paz. Eso, sentí esa paz. Eso es. Muy bien, sentí esa paz. Fíjate desde esa perspectiva de la luz. ¿A qué se debe que hayas tenido que pasar por esa experiencia? ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿Te puedes dar cuenta? ¿Para qué tuviste que vivir todo eso? Tenía que aprender a valorarme. Eso es. Bien, bien. Seguí adentrándote en la luz. Contame, fíjate, ¿estás solo o estás acompañado allí? Estoy acompañada. Ajá, ¿quién te acompaña? ¿Quién es? No, no, son muchos. Ajá, son muchos. Bien. ¿Te hace sentir bien estar ahí acompañado con esa gente que te recibe? Sí, Eso es. Bueno, muy bien. Entonces, ese trozo, ese fragmento de tu alma, que descansa en la luz, ya todo eso terminó para siempre y ya nada de eso pertenece a esta encarnación. Ya te has dado cuenta que todo eso terminó y tu alma puede desprenderse totalmente de todo eso. Ese fragmento de tu alma que estaba anclado en esa experiencia traumática se ha dado cuenta que eso ya finalizó, ya terminó. ¿Sí? Bien. sí. Y ahora, para continuar, me vas a decir un color, el color que elijas, que quieras, que te guste, y me lo vas a nombrar. Verde. Eso es verde. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora
vas a imaginar que de mucho más allá de tus pies hay una mancha verde acercándose hacia vos. Despacio. Viene como gelatinosa, como moviéndose, se va acercando, una mancha de color verde. Y poco a poco, esa mancha de color verde llega lentamente hasta tus pies y comienza suavemente a rozar los pies. Y poco a poco comienza a subir lentamente por tus piernas, despacio, subiendo por tu cuerpo. Y ya comenzás a sentir de a poco cómo esa frecuencia, esa nueva vibración que te trae la energía del color verde, comienza a llenarte, comienza a sentirse esa energía. Ya la energía del color verde está por tu pecho, empieza a descender por los brazos, llega hasta tus manos, sube por tu nuca y cubre totalmente tu cabeza. Todo envuelto en la energía y la frecuencia del color verde. Ese color viene a traerte una nueva vibración, una nueva frecuencia, y se encarga, además de esto, de limpiar cualquier rastro que haya podido quedar de esa experiencia que acabamos de transitar, limpiando, sanando y vivificando cada parte de tu ser, cada parte de tu cuerpo. Poco a poco sentís como recorre el cuerpo y lentamente comienza la energía del color verde a penetrar por tus poros, inundando todo tu interior, recubriendo todos los órganos, sanando, sanando cualquier rastro que haya podido quedar de todo esto. Lentamente recorre tus órganos y tus células, todo envuelto externa e interiormente en la energía y frecuencia del color verde. Y así, sintiendo esta energía, de a poco irás abriendo tus ojos, retornando a tu conciencia habitual, muy tranquilo, muy relajado y en paz. De a poquito, a tu tiempo, ¿sí? Muy bien, lo has hecho muy bien. Voy a dejar de grabar. Bueno, bienvenidos una vez más al canal y esta tarde vamos a estar con Ramón. Bienvenido Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Bueno, y Ramón hoy nos va a contar justamente la experiencia que tuvo con esta regresión, a la cual vamos a adosar el video a lo último, lo van a poder observar y van a poder ver un poquito el testimonio de su experiencia con esta regresión. Así que todo tuyo el micrófono, Ramón. Bueno, muchas gracias, gracias a todos. Sí, la verdad que, bueno, encontré a Jorge mirando varios videos y bueno, me interesó el tema de que trataba estos problemas de fobia. Y bueno, como tenía uno que era este de fobia social, eh, que bueno, cuando venían muchas personas de frente, por ejemplo en una peatonal, bueno, me agarraba esa parálisis que nos agarra a todos cuando tenemos una fobia, en el cual yo buscaba la forma de escaparme mirando vidrieras y demás. Entonces era algo que digamos, en mi vida me hacía mal, o sea, no podía disfrutar de una caminata en un lugar público, o sea, tenía este impedimento o buscaba excusa para evitar los lugares transitados, y bueno, y un poco esto lo trataba de sobrellevar de una forma personal,
digamos, yo mismo lo enfrentaba a veces, pero bueno, con esta experiencia, que bueno, de esta técnica de Jorge, de la regresión, pudimos ir a ese momento en el cual surgió esta problemática. eh, que bueno, que uno no se imagina, digamos, qué lo puede producir, o sea, qué lo produce. Ujú, Y bueno, por medio de esta regresión que hicimos con Jorge, bueno, pudimos ir hacia una época, creo que situada en el 1700, en el cual me veo como un hombre, digamos, no me acuerdo si de apariencia tipo británica, o rubio, digamos, era una persona rubia. Y bueno, me encontraba en un pueblo, digamos que era un pueblo como un lugar que recién se estaba estableciendo, como una colonia, en el cual en esa vida parecía buscar tenía como una costumbre de ir a un bar a tomar y quería estar tranquilo. Y en ujú, este ámbito es donde bueno, se da esta molestia, que me empiezan a molestar, damas de compañía que habían en el lugar, eh, un grupo de hombres que estaban jugando al póker, parecía que era el payaso, o sea, que quien agarraban de payaso en esa vida, y bueno, me hacían enojar y terminábamos fuera del bar, me golpeaban porque eran muchos, eran todos contra mi persona, ujú. y bueno, y esos golpes y esa bronca que me tenían, parecía que todo el pueblo, porque así lo sentía, me hizo provocar este odio y miedo, porque tenía esos dos sentimientos en ese momento que recuerdo, esa mezcla de odio y miedo que me quedó anclado Ujú, eh, en esa vida. Entonces, claro, cuando con esto de la regresión hacemos todo el trayecto y hasta mi partida de esa vida, es como que lo llevé, ¿cómo se dice? Como que lo tenía marcado en el alma, sería. claro, claro. Había un atrapamiento del alma en ese hecho traumático, digamos, ¿no? Pero obviamente, Claro. claro, en conciencia del día de hoy, en el aquí y ahora, yo no tengo ni idea de que eso está gravitando. Yo no lo No. sé. No. Entonces, bueno, tengo una fobia social y bueno, a veces, bueno, vaya a saber, algunos será provocada por X cosa, por la infancia. Bueno, fíjense que durante el trayecto de la regresión, sin ningún tipo de inducción, digamos, de ir a nada, ninguna cosa específica, aparece esta experiencia donde él se siente rechazado, odiado por toda esta gente, por la condena además, porque había gente mirando que lo condena, digamos, claro, todo esto queda inscripto en el alma. Y a posteriori, cuando llega a la casa, fíjense que la esposa sigue sosteniendo, la esposa de esa vida sigue sosteniendo el mismo discurso, ¿no? Le dice cosas, ¿cómo puede ser que vos, bla, bla, bla? Bueno, y entonces, claro, todo esto, como es un hecho traumático, queda atrapado en el alma y sigue generando síntomas. Es decir, hay un atrapamiento del alma en ese hecho traumático. Por eso que además se hace pasar por la muerte de esa vida, como para que el alma termine de desatraparse de eso y deje de generar los síntomas en vida actual, ¿no? ¿Y cómo te sentiste después, Ramón? No, y después, bueno, por unos días tenía como lloraba o sea, sin saber por qué estaba como muy sensible, Uh había -huh, quedado muy sensible porque la experiencia es tan real, o sea, se podía sentir cuando sentías odio, sentías el odio, cuando sentías tristeza, sentías la tristeza. La experiencia es tan vívida, digamos, que cuando termina todo, te queda todavía unos días como hasta que se asienta eso. uh -huh, Entonces, bueno, soy una persona muy pensante también, entonces como que razonaba como diciendo que no podía ser, pero a su vez lloraba. Entonces esta lucha entre el razonamiento y el sentimiento me llevó a la conclusión que tenía que dejar fluir, que no era algo que se pueda controlar, porque estas cosas entiendo hoy que no se controlan. uh -huh. El alma, lo que surge del alma trasciende todo lo material y lo físico inclusive.
Entonces cuando lo dejé fluir, entonces fue cuando lo terminé de entender y lo terminé de asimilar y bueno, y hoy por hoy me siento más libre, o sea, siento en el día a día, siento ganas de hacer cosas, tengo ganas veo a la gente de otra forma, Ujú, comprendo mejor, aparte estoy recién, o sea, estoy estudiando acerca de, de lo que pasa después de esta vida, ¿no? Que nos pasa a todos. Entonces, todos esos conocimientos que voy agregando me van cambiando, digamos, la visión que yo tenía de lo que es la vida en sí. ujú, Entonces, tanto esta experiencia que hemos tenido, que gracias a Jorge la pude tener, y todo esto me ha ayudado a superar esta fobia porque hasta ahora no he tenido, por ejemplo, me he expuesto hacia un lugar donde había mucha gente y no. Por ahí en algún momento se viene como una ascensión, claro, pero cuando me pasó eso, que fue un instante, un mínimo instante, recordé como que ya no había razón. Entonces, claro, así como estaba viniendo, se desvaneció solo. claro, claro. Eh, que Como una eso, no sé, costumbre, digamos, del pensamiento del cerebro de ir hacia eso, a dispararlo, y cuando, claro, vos empezaste a pensar, pero si esto ya no tiene sentido, se disipó, digamos, no hubo necesidad de que siguiera apareciendo eso, ¿no? Claro, hay un acostumbramiento del psiquismo actual, ¿no? A esa cuestión. Entonces, obviamente tiende a replicarlo, ¿está? Pero claro, bueno, es muy satisfactorio poder escuchar los testimonios, en este caso hoy de Ramón, porque ayudan mucho a que otros encuentren, digamos, la claridad o la posibilidad de transitar estas experiencias, ¿sí? Y de poder, bueno, dejar de padecer, porque en realidad era un padecimiento que vos tenías, el hecho de pasar por una esa experiencia. tortura. Claro, 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 tal cual. Bueno, muy bien, Ramón. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos con este testimonio de Ramón colaborar con el video y que les ayude a toda la mayor cantidad de gente posible que lo escuche. Y como este caso en especial hoy de la fobia social, bueno, hay infinidad de casos, infinidad de cuestiones que a lo largo de los años han ido apareciendo y han ido desapareciendo síntomas, ¿sí? Y bueno, la verdad que la técnica es muy potente, muy efectiva y vale la pena transitar la experiencia. Así que bueno, muchas gracias, Ramón. Muchas Sí, sí, gracias. no, gracias a vos, Jorge, y la verdad, sí, yo los invito a a que acudan a Jorge, que es un profesional que sabe muy bien llevar esto, lo entiende muy bien, es una persona muy preparada, y no tengan dudas, o sea, si tienen un problema como el que yo lo tuve, pónganse en a disposición de Jorge que los va a ayudar. Yo le agradezco un montón, agradezco haberlo conocido, porque la verdad que es muy profesional, así que no tengan dudas de Bueno, acercarse a Jorge. muchas Así que gracias bueno, Ramón, y de hecho Ramón va a seguir trabajando con otras regresiones, porque siempre decimos que es muy interesante seguir trabajando, ¿no? Ya que hemos tenido muchas vidas y hay muchos anclajes del alma en distintas cuestiones, ¿no? Siempre hay una cuestión más gravitante, que en este caso era el síntoma de él, ¿no? Que bueno, por suerte lo pudimos disipar. Así que bueno, muchas gracias Ramón, seguimos por privado nosotros, muchísimas gracias.